Imagínense que Dios hubiese querido que robots y tocaran la música en nuestras iglesias. Ay, sería muy caro conseguirlos, pero luego después no batallaríamos. Pero no es así. Dios quiere músicos, creyentes, seres humanos redimidos, que sean músicos que le agraden y que toquen la música en los cultos de nuestras iglesias. Eso vamos a tratar hoy, en Principios de la Música Cristiana. Hombre, ¿qué vas a ir a hacer al templo? Vente mejor, vamos a jugar al fútbol. Los amigos de Manuel cada miércoles, cuando ven que se está acercando al templo, a Manuel le encanta jugar al fútbol, bastante. Y la verdad, cualquier otro día, rápido está en el partido de fútbol. Pero cada miércoles él tiene un trabajo sagrado. Él toca su instrumento para el culto de media semana en su iglesia. Y él lo toma con compromiso, sabiendo que debe y quiere agradar a Dios a través de su música. ¿Sabe? Nada se interpone con él para cumplir su ministerio. Él llega a tiempo, afina su instrumento, dedica sus manos y su talento a Dios, y por eso él es de mucha bendición a todos los que llegan a la iglesia. Dios nos diera más músicos como Manuel. ¿Saben? En la palabra de Dios encontramos en el Nuevo Testamento que tenemos muchas referencias al trabajo, al ministerio de creyentes dentro de la iglesia. Vamos a ver algunos de estos principios y veamos cómo se puede aplicar a este asunto del ministerio en la música. Empecemos en 1 Corintios. Acuérdate que Corintios, 1 y 2 Corintios, fue escrito a una iglesia bastante problemática. Una iglesia que tenía bastantes problemas de testimonio, bastantes problemas hasta doctrinales y pleitos entre ellos mismos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, nos dice la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire, nosotros como músicos, nosotros como seres humanos, redimidos por el Señor Jesucristo, creyentes, debemos vivir nuestra vida, todo lo que hagamos, para que Dios reciba la gloria. ¿Sabes? Aún el versículo menciona cosas como comer, como beber. ¿Puede usted beber esa bebida para gloria de Dios? No, entonces no la beba. Si beber esa bebida no va a traer gloria a Dios, mejor deje de beber, no lo tome. ¿No puede usted comer eso y Dios recibir la gloria? Deje de comer eso mejor. ¿Sabe? Toda nuestra vida, desde las cosas comunes y corrientes de cada día de nuestra vida hasta las cosas que dedicamos nada más para Dios, todo debe ser puesto para glorificar a Dios. El creyente debe mostrar integridad y diligencia en cada aspecto de la vida, y esto incluye la música. Empecemos con el principio de edificación por los dones. Encontramos aquí en 1 Corintios, un poquito más adelante, el capítulo 14, hablando toda esta sección de la Escritura acerca de los dones que da el Espíritu Santo a cada creyente. En 1 Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellas para edificación de la iglesia. Los dones, hermano, son dados por Dios para que nosotros edifiquemos a creyentes que nos rodean. Los dones no son para presumir, los dones no son para inflarnos y sentirnos importantes. Los dones tampoco los da Dios para que podamos sentirnos mejor que otro que no tiene ese don, sino es para ayudar a otro, para ayudar y edificar y hacer que esté más cerca a Dios y mejor en su vida espiritual. Ese es el propósito. Ahora, los elementos del culto, todos son para edificar a la iglesia. Ya habíamos mencionado en este pasaje, pero volvamos a mencionar en el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de nosotros tiene salmo. Un salmo está refiriéndose ahí a algún canto. Acuérdese que el himnario del Antiguo Testamento era el libro de Salmos.
Tiene salmo, tiene doctrina, la palabra doctrina, ahí viene la palabra de enseñanza. Y luego vienen unas cosas que en ese tiempo estaban en vigencia y hoy no. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahora, lengua e interpretación está hablando directamente de hablar en lenguas y una persona que interprete. Y el resto del capítulo 14 trata de las normas de cómo debe ser. Ahora, las lenguas pasaron y ahorita no es el tiempo de eso. Pero revelación es que Dios te ha mostrado algo. De nuevo, vuelvo y repito, es algo que hoy en día Dios muestra, no en un sueño. Si usted tuvo un sueño raro anoche, échele la culpa al chorizo, no fue Dios. Vea usted en la palabra de Dios, es ahí donde Dios nos habla a través de su palabra. No le agregue, no le quite, y si lo quiere hacer, lea el último capítulo de Apocalipsis para ver qué le espera. Encontramos pues aquí en la palabra de Dios que dice que todo esto, hágase todo para edificación. Esto incluye lo que se enseña, lo que se predica, lo que se canta, lo que Dios me mostró en su palabra, testimonio que yo vaya a dar, todo lo que vaya a hacer yo para edificación dentro de la iglesia. Ahora, cuando vemos esto nosotros, que esto es para edificación, esta mención es tan importante como creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces personas que ya tienen conocimiento de algo o un talento o un don tienden a ser presumidos. Hermano, ¿qué tenemos que Dios no nos haya dado? Todo ha sido por gracia. No es de exaltarnos a nosotros mismos. Si Dios le dio la habilidad de administrar dinero, es un excelente don. Úselo para edificar a su iglesia. Si Dios le ha dado a usted el don de hospedar, úselo para ayudar y animar y edificar a los creyentes de su iglesia. Dios le ha dado el don de ser pastor o maestro, úselos, enseñe usted. Pero entienda que no es para dar gloria a usted. Es para dar gloria a Dios y es para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ya que hemos hablado de esto, vemos que es el propósito de los dones. Segundo, el principio de la edificación por los líderes. Ahora, en cuanto a esto de los dones, regresando por un segundo, los dones, acuérdese, Dios los da y los da para ayudar entre todos. Pero también Dios da puestos distintos. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante. En este capítulo de Efesios 4, el verso 11 nos dice, Él mismo, Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De nuevo, en esta lista encontramos algunas cosas que son para hoy, otros que ya han pasado. Por ejemplo, los apóstoles ya todos murieron, ya están todos con el Señor. Ya ha pasado más de 2000 años que han muerto algunos de ellos. Bueno, un poquito menos, 1900 años, que ya murió el último de ellos. Sin embargo, el resto de estos profetas, pues es uno que lee en la palabra de Dios lo que Dios dice y lo proclama. Evangelista es como un misionero que va hablando a otros de Cristo de lugar en lugar. Pastores y maestros son personas que sirven a Dios en un mismo lugar, enseñando, pastoreando, edificando el cuerpo de Cristo. Vea usted el fin de estos puestos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué Dios puso a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para que la iglesia fuera edificada, para perfeccionar, la palabra es madurar a los creyentes, a los santos, es lo que significa esa palabra, a la obra del ministerio. No solamente para decir soy cristiano, sino para vivir la vida en el ministerio, para vivir sirviendo a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora vemos primeramente que los líderes espirituales son puestos por Dios. Dios pone estos líderes. No es que ellos se ofrecen, no es que alguien los apunta, no, es Dios el que los constituye. Dios llama y Dios pone. Segundo, el propósito de estos líderes es madurar y edificar el cuerpo de Cristo.
El propósito de por qué es necesario tener un pastor, un maestro, un evangelista dentro del cuerpo de Cristo es para ayudar a madurar al resto de los creyentes. El pastor no está ahí para asombrar a todos lo inteligente y lo estudiado que él es y nadie más sabe, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. No, esa no es la actitud de un pastor. El pastor debe ser un maestro que esté enseñando. Por eso 1 Timoteo 3 dice que él debe ser apto para enseñar, que él debe ser una persona que enseñe a otros, que anime a otros. Yo vi en mi papá, que era mi pastor cuando era niño y joven, un ejemplo vivo en esto. Yo desde muy pequeño no sabía hacer nada, pero empecé tomando la ofrenda, ahí con la canasta de caminando de persona en persona y finalmente entregando la ofrenda. No sabía hacer otra cosa. Después me puso a dirigir un coro por semana. Ya me preparaba para el domingo porque iba a dirigir mi coro bien vestidito y a tiempo llegaba y ya tienes tu coro. Sí, ya lo tengo. Y listo, pasaba. ¿Entiende? Después me ponía a dirigir himnos y así me fue enseñando poco a poco y gracias a Dios ya para los 14 años de edad fue que prediqué mi primer sermón y de ahí para acá, ha pasado muchas cosas. ¿Entiende usted? Está entrenando a la nueva generación. Tiene usted hermanos que toman la ofrenda y están viejos y maduros y listos. Bueno, ¿por qué no tomar un jovencito que se pare al lado de él y juntos tomen la ofrenda? El viejo asegurando que el niño no agarra ninguna moneda y diciendo, no, es aquí y después acá. Y enseñándole y el jovencito, sí, y aprendiendo, porque el viejo se nos va algún día y el nuevo va a quedar en su lugar, ya bien entrenado. En la música de la misma forma. Hay hermanos que han durado años tocando el instrumento y a nadie más han enseñado. Eso no debe ser. Debe haber enseñanza continua alrededor para que ellos estén preparados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, la meta de estos líderes es unidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, si somos entrenados así a hacer y a trabajar, no vamos a tener tiempo de pelearnos entre nosotros. El verso 13 menciona unidad de doctrina, menciona unidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos sido entrenados no solamente a saber, sino a ser prácticos. Entonces, hermano, ese es el trabajo de estos líderes, es la meta de estos líderes. Ahora, viendo todo esto, y viendo cómo Dios ha puesto líderes, Dios ha dado dones en el Nuevo Testamento. Vamos ahora al Antiguo Testamento para ver cómo es que esto se ejemplifica. Vamos allá, empezando en 1 de Crónicas, capítulo 15 y el verso 16. 1 de Crónicas 15, 16 nos dice así. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas y címbalos. ¿Qué van a hacer? Que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahora, los levitas músicos tenían trabajos exactos que cumplir. Veámoslos en el orden que aparecen. Desde el principio tenemos esta primera palabra, que es la palabra resonar. Ahora, resonar es la palabra que significa proclamar, publicar y hacer un gran sonido. Bueno, ruidosos hay muchos, pero este es un sonido que muchos escuchan, voltean a escuchar. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo? Estos músicos era para hacer un gran sonido que muchos escucharan. Acuérdese que no había luz eléctrica, no tenían ellos micrófonos y bocinas como nosotros hoy en día conocemos. Entonces tenían que hacer un buen trabajo, con buen pulmón, con buenos instrumentos, todos juntos tocando para que muchos los escucharan. Y luego la siguiente palabra aquí es la frase alzar la voz con alegría. Alzar la voz con alegría. Ahora, hermanos, Dios demanda alabanza gozosa, no fúnebre. Dios demanda que vengamos delante de Él con gozo. Hermano, el gozo del Señor no es algo que va y viene. No, yo sé, hay cantos que no son alegres. Hay situaciones que no son alegres. Pero gozo no es estar brincando de banca en banca y estar brincando, eso es alegría.
Hermano, gozo es el sentir dentro de mí, diciendo, yo sé que estoy bien con Dios, yo sé que las cosas están bien, yo sé que Dios está en control y vengo delante de Él. Esté yo en un velorio, esté yo en una boda, esté yo en un tiempo del más contento de mi vida al más triste que he visto hasta la fecha. De todas formas, sabiendo que Dios está en control, canto con mis fuerzas al Dios que lo merece. Ahora, estas dos frases eran el principio. Luego vamos más adelante, el próximo capítulo, a los trabajos que estos músicos tenían. Ahora, en 1 de Crónicas 16:4 dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que, ahí va, recordasen. Ahora, aquí la palabra recordar es recordar a Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, traer a memoria. Hermano músico, parte de su trabajo es recordar a los miembros, a las personas que se acuden al culto, recordarles qué ha hecho Dios por nosotros. Es traer a memoria qué ha hecho Dios. Mira, nosotros estábamos lejos de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mira, Él no solamente nos dio nuestra vida física, pero nos ha dado nuestra vida espiritual. Él ha provisto nuestras necesidades, nos ha dado de comer, nos ha dado un lugar para reunirnos, nos ha dado un pastor. Bueno, todos estos recordatorios, esto es parte de nuestro trabajo, hermano músico. Y luego el versículo sigue diciendo, para que confesasen. Ahora, la palabra confesar a Jehová, Dios de Israel, es reverenciar o alabar. En otras palabras, describir quién es Dios. No solamente recordar qué ha hecho Dios, pero quién es este Dios que estamos sirviendo. Hermano, en el mundo hay tantos dioses falsos. Hay dioses chafas y piratas y de segunda. Nosotros servimos al Dios verdadero. El Dios omnipotente, omnipresente, inmutable. Ese al Dios es al que alabamos. Y en nuestra música, ese es al Dios que anunciamos y alabamos. Y estamos nosotros, es parte de nuestro trabajo, recordar y confesar cuál Dios es el que estamos sirviendo nosotros. Cuando cantamos Santo, 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 o grande es tu fidelidad, estamos nosotros confesando quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. También este versículo dice, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Ahora, la palabra loar no es tan común hoy en día, pero es la palabra hacer claro. Hacer claro. Mira, hermano, Dios habita en luz inaccesible. El loar a Dios es decir a las personas cómo es su grandeza, cómo es su santidad. ¿Qué tan grande realmente es Dios? ¿Qué tan santo realmente es Dios? Wow, es un trabajo difícil. ¿Cómo explicar algo que es más grande de lo que podemos nosotros imaginar? ¿Cómo expresar el poder de Dios que es más grande que aún nuestra imaginación? ¿Cómo podríamos? Bueno, músico, ya tienes creatividad, ya tienes bastante trabajo. Esto es parte del trabajo del músico. Loar o hacer claro el nombre de Dios, que vean a todos cómo es nuestro Dios. Aquí en este mismo capítulo, verso 41, 1 Crónicas 16:41 dice, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarado por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Ahora, la palabra aquí glorificar significa reverenciar, alabar y agradecer. Es dar reverencia a Dios, es poner a Dios en primer lugar. Músico, tu trabajo de tu ministerio, el que Dios te está llamando, es poner a Dios en primer lugar en tu vida y ponerle primero en tu música. No es tocar lo que a ti te gusta, es tocar lo que a Él le gusta. No es el tema favorito tuyo, sino el tema favorito de Él. Es buscar en la palabra de Dios, es encontrar himnos y pasajes que nosotros podemos cantar y tocar para Él, para que Él sea glorificado y que las personas que nos rodean vean qué tan bueno es nuestro Dios, qué tan santo, qué tan enormemente fuerte es nuestro Dios. Nuestro trabajo no ha terminado. Más adelante en 1 de Crónicas, pero ahora en el capítulo 25,
encontramos nosotros en el verso 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Amán, de Asaf, de Amán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Ahora, la palabra profetizar, como ya lo hemos dicho, es el de anunciar la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros cantamos, debemos estar cantando la palabra de Dios. No significa que abras tu Biblia y tienes que cantar palabra por palabra, sino que las verdades de tus cantos vengan de la palabra de Dios. Mire, la Biblia no fue escrito en español, fue escrito en hebreo, arameo, griego, y al traducir, muchas de las rimas y de los ritmos se perdieron en la traducción. Podemos acomodar estas verdades que vienen dentro de los versículos y así llenar nuestros himnos de la verdad de Dios. Hay bastantes himnos antiguos y muy buenos que están repletos de la palabra de Dios. ¿Y ese himno de qué se trata? Tendríamos que darnos 20 o 30 citas para ver de dónde sacaron todas las verdades que están en sus estrofas. Eso es lo que estamos procurando hacer. Ahora, no solamente profetizar con arpa, salterio y címbalo, sino aquí mismo en el capítulo 25, verso 3, dice, de los hijos de Jedutún, lleva la lista, al final dice, para aclamar y alabar a Jehová. Ahora, para aclamar y alabar a Jehová, primero aclamar es la misma palabra de glorificar en el hebreo del capítulo 16, 41. Ya hablamos de eso. Alabar es la palabra halel. Y esa es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra en español, aleluya, que significa hacer brillar. Hermano músico, su trabajo no es hacerse brillar usted mismo. No es mostrar a todos qué buen requintista es en la guitarra, o qué buen flautista, o violinista, o pianista es usted. O mira, qué hermosa voz tengo yo. No es tu trabajo. Tu trabajo es hacer brillar el nombre de Dios. En la forma que te vistes, en la forma que te portas, en la forma en que tocas los instrumentos, en la forma humilde en que tocas tu instrumento y te sientas a escuchar la palabra de Dios predicada. ¿Entiende? Esto es parte de tu ministerio. Hacer brillar a Dios, hacer brillar su nombre de Él. Ahora, en 1 de Crónicas 25, verso 5 dice, todos estos hijos de Amán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Parte del ministerio de este hombre era exaltar, o sea, levantar y alzar el poder de Dios. Mira, hay personas que hablan de milagros. Ay, sí, mi virgencita me hizo esto, y el santo tal y tal le hice fui y cumplí una manda y él me, Pero cuando empezamos a hablar del poder de Dios, el poder de Dios que toma una persona perdida rumbo al infierno y lo convierte en un hijo de Dios y luego un siervo de Dios. De veras que, qué Dios servimos, qué increíble. Y hermano, es precisamente esto, es proclamar esto, es decir a todos, mira el poderoso Dios que tenemos, mira las obras que Él ha hecho, mira lo que Él puede hacer por ti. Y a diferencia de eso, de la Virgen de los Santos, estos son maravillas verdaderas, no inventadas. Pero sabes, cuando nosotros estamos exaltando el nombre de Dios, no nada más significa que vamos a hacerlo cuando estamos tocando nuestros instrumentos. Todo esto es a todo momento. Brinquemos ahora al verso 12. Dice el verso 12 de Segundo de Crónicas. Eso era. Vamos a Primero de Crónicas 15:27. 15:27, donde dice, y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Ahora vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 5. Segundo de Crónicas, capítulo 5, el verso 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Ahora, ¿qué estoy hablando aquí? Estas personas estaban vestidas en la mejor vestidura de su tiempo.
Ahora, el día de hoy yo tengo una guayabera y la tela es una tela de lino, pero seguro que las vestiduras de ellos eran más elegantes que esta guayabera. Mira, dentro de diferentes culturas y en diferentes iglesias hay reglas distintas, pero le puedo garantizar que no hay iglesia donde una camiseta del sexenio pasado, toda percudida y agujerada, y un pants guangos sería el atuendo correcto para venir y servir a Dios. Usted necesita preguntar a su pastor y preguntarle, hermano, ¿cómo debo venir yo vestido? ¿Con qué es la ropa adecuada? Ahora, hermano, entiendo. Hay excepciones a la regla. Hay días que usted llega barrido al templo directo del trabajo. Entiendo. Llegue usted. Y si el pastor le da el pase, toque usted el instrumento. Pero que no sea cada culto, por favor. Eso ya no es accidente. Eso es a propósito. Pero vea usted cuál es la vestimenta. Si el pastor le dice, póngase una corbata, póngase usted una corbata para tocar. Si el pastor le dice, vístase de verde, vístase usted verde. Si el pastor le dice, todos vienen vestidos de rosa, ay, no me gusta, pero vístase usted de rosa. Después platique con el pastor, pastor, por favor, otro color. Pero con lo que él diga, sujétese usted y ponga usted la vestimenta correcta de acuerdo a la autoridad pastoral dentro de su iglesia. En este caso, el traje era lino fino. Era un vestimento caro, una vestimenta de reyes. Y le aseguro, cada uno le costó bastante conseguir este atuendo. Sin embargo, era el atuendo oficial. Si usted miraba un grupo de 12 tocando instrumentos vestidos de lino fino, es la orquesta del templo. Mira, ya está el coro, también vienen vestidos de lino fino. Bien, aparte de esto de la vestimenta, Segunda de Crónicas 5:13 nos dice que cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿Sabes? Es alabar y dar gracias a Jehová. Mira, si todo lo demás estás diciendo es mucho trabajo. Sí, hermano, tenemos mucho que hacer. Bastante. En este negocio no va a estar usted aburrido. Es alabar a Dios y dar gracias a Dios por lo que ya ha hecho por nosotros. ¿Sabe? La mayoría de los hermanos que llegan a la iglesia, hermano, llegan tristes. Han estado días y días caminando con dificultad. Muchos en sus trabajos tienen compañeros de trabajo que son blasfemos y maldicionentos. Algunas amas de casa, sus hijos, los están frustradas, pobrecitas. Y vienen a la casa de Dios, llegan cansados, cara larga. No es el momento de regañarlos. Es el momento de recordar quién es su Dios, de recordar qué ha hecho Dios, de recordar y dar gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho. Hermano, tratar de predicar a un grupo de hermanos que está la hermana pensando, se me hace que no apague los frijoles en la casa, y el joven diciendo, reprobé el examen de matemática, y el papá diciendo, esos compañeros de trabajo, predicar a un grupo así va a ser difícil. Pero hermano, cuando ese grupo ha quitado sus ojos de todo eso, a través de un ministerio de la música, dirigiendo su enfoque, quitándolo de estas cosas del mundo temporales que no son eternas, y poniendo los ojos en Dios. Y luego sube el pastor con la Biblia abierta y se recibe la palabra de Dios. ¡Qué bello! Mira, Dios te ha llamado al ministerio de la música. Tienes mucho trabajo por delante. Hay largas horas de ensayo, clases, hay afinación, hay que aprender a leer notas, hay que ensayar el coro, hay que haber gastos que usted va a pagar, porque vaya, las cuerdas, ¿quién las va a comprar? Usted. ¿Y quién va a comprar otro instrumento? Usted. Y usted lo va a pagar. Todo esto es para mostrar a otros lo grande, lo santo, lo majestuoso que es nuestro Dios. Mira, esto requiere disciplina personal y también inversión económica, pero vale la pena. Adelante, hermano músico. Adelante, siervo de Dios. Hermano, yo le animo.
Si Dios le ha dado la habilidad de tocar un instrumento, o usted está tomando clases y quiere aprender a tocar un instrumento para la gloria de Dios, hágalo, hermano. Pero entiende que este ministerio tiene usted bastante trabajo que tiene por delante. Tiene que entender que los dones que Dios da es para edificar al cuerpo de Cristo. Los líderes que Dios da es con esa misma mira de ser prácticos y conocer la palabra. Y luego, conforme dimos el ejemplo del Antiguo Testamento, tenemos tanto trabajo que hacer, tantas cosas que debemos nosotros hacer, que es parte del ministerio del músico. Entonces, hermano, pues, ¿qué está haciendo ahí sentado? Párese, vámonos. Y a trabajar, a servir. Siga estudiando, siga ensayando. Nos vemos en la próxima.